Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Armando Galindo García, tengo 29 años, actualmente vivo en Cancún, Quintana Roo. Mi matrícula es AL06-2086. Este es mi proyecto integrador de la materia Programación 3. En este proyecto se me solicita dar respuesta a las siguientes preguntas. Define qué es un file y cómo se identifica. Un archivo es un término utilizado para utilizar un archivo o documento almacenado en una computadora. En general, un file es una colección de datos organizados y almacenados en un dispositivo de almacenamiento como un disco duro. Los archivos se identifican mediante un nombre único, que generalmente incluyen una extensión que identifica el tipo de archivo, por ejemplo, TXT para archivos de texto o JPG para archivos de imagen. ¿Cuáles son los métodos de la clase PrintWriter para añadir información a los archivos de texto? Los métodos para la clase PrintWriter para agregar información a los archivos de texto son el método print. Este método permite escribir información en el archivo sin agregar un salto de línea al final. Puede tomar diferentes tipos de datos como argumento, como cadenas de texto, números y caracteres. El método println similar al método print, pero agrega un salto de línea al final de la información escrita. Esto significa que cada vez que se llama este método, la siguiente información se escribirá en una nueva línea en el archivo. El método printf, este método permite escribir información formateada en el archivo utilizando una sintaxis similar a la función printf en otros lenguajes de programación. Permite especificar el formato de salida utilizando marcadores de posición y argumentos adicionales. ¿Qué permite realizar la clase Scanner? La clase Scanner en Java permite realizar la lectura de diferentes tipos de datos desde una fuente de entrada como un teclado o archivo. Algunas de las tareas que se pueden realizar con esta clase Scanner son leer cadenas de texto. Permite leer líneas o palabras de texto ingresadas por el usuario o desde un archivo. Leer números. Puede leer distintos tipos de números como enteros, flotantes y dobles desde la entrada. Leer caracteres. Permite leer caracteres individuales de la entrada. Realizar la tokenización. Puede dividir una cadena de texto en tokens más pequeños utilizando un delimitador específico, como espacios o comas. ¿Qué información almacenan los ficheros binarios? Los ficheros binarios almacenan información en forma de bytes. Puede contener cualquier tipo de datos, como imágenes, audio, video, archivos ejecutables, etc. La información de un archivo binario se guarda en su representación binaria, que consiste en una secuencia de 0 y 1. A diferencia de los archivos de texto, los archivos binarios no están diseñados para ser legibles directamente por los humanos, ya que su contenido está optimizado para ser interpretado por los programas o aplicaciones específicas. Explica tres métodos que actúan en la escritura de archivos binarios. Los tres métodos que actúan en la escritura de archivos binarios son el método write_byte_b. Este método permite escribir una matriz de bytes en el archivo binario. Toma como argumento la matriz de bytes que se va a escribir. El método write_int_b. Este método permite escribir un byte individual en el archivo binario. Toma como argumento el valor entero del byte que se va a escribir. El método flush. Este método utiliza para asegurarse que todos los bytes que se han almacenado en la memoria interna se escriban realmente en el archivo binario, ayuda a garantizar la integridad de los datos y evita la pérdida de información. Describe qué es el flujo de bytes y de caracteres. El flujo de bytes y el flujo de caracteres son conceptos relacionados con la lectura y escritura de los datos en Java. Flujo de bytes, byte stream,
Se utiliza para leer y escribir datos en forma de bytes. Los flujos de bytes son adecuados para trabajar con datos binarios, como archivos binarios o datos en bruto. Algunas clases usadas para el flujo de bytes son FileInput Stream y FileOutput Stream. Espero y me haya dado a entender. Gracias.